Muy bien, amigos, estamos de vuelta del cambio comercial y me encuentro con un gran amigo, el verdadero maestro matadore Osvaldo Herrera Graham. ¿Cómo estás, Osvaldo? Bastante bien, gracias Jesús. Gracias por invitarme a tu programa. Bueno, la verdad es que estoy muy contento de que estés en nuestro programa porque eres una persona, un artista plástico, un gran pintor de nuestro país y es importante darle a conocer a nuestros televidentes que tenemos ajedrecistas en todos los medios, ¿no? Entonces tú tienes una historia muy interesante que por supuesto vamos a compartir con todos nuestros televidentes. Bueno, Claro primeramente que tengo sí. que decir que Osvaldo es un gran ajedrecista, un ajedrecista de fuerza considerable, con el cual yo practicaba desde las décadas de los 90, finales de los 90, cuando inicié en el ajedrez, ¿no? Entonces, Valito, yo quisiera que nos hablaras aquí para todo Panamá, ¿cómo fueron tus inicios con el ajedrez? Bueno, sí, mira, yo casualmente hablábamos del amigo del doctor Barría. Yo era vecino del doctor Barría cuando era niño. Entonces mi papá me decía que si quería aprender a jugar ajedrez con él. En ese tiempo yo no tenía la motivación todavía para jugar ajedrez. Luego de eso tuve otro acercamiento al ajedrez en un curso que dieron en la biblioteca de La Chorrera con el maestro Iván, no Saucedo. recuerdo el nombre, Iván, Iván Sauceo, sí, que nos dio un pequeño curso en unas horas y de ahí dejé de jugar ajedrez prácticamente como hasta los 20, 21 años que retomo el ajedrez ya con unos amigos y volvemos a unirnos entonces al grupo del doctor Barrea y ahí empieza entonces ya un poquito más en lo que es meterme en lo que son las birrias. Prácticamente eran birrias porque no estudiamos ajedrez. era ajedrez Solamente callejero, aprendí, ¿no? exacto, aprendíamos lo que veíamos de los más grandes, de los que tenían más tiempo jugando y así, digamos, así fueron nuestros inicios. De repente nos prestaban un libro para estudiar apertura. En ese tiempo en Internet no estaba desarrollado, así que no había las facilidades que hay ahora. Lo, Me acuerdo que esperaban casi 2, 3 meses, cada 2, 3 meses esperaba un libro que era El Informador, que venía creo que de Rusia, y Sí. venía con las partidas de todos los dos grandes torneos. Entonces el que lo podía tener tenía la información y si se lo prestaba, se aprovechaba, pero si no lo prestaba, nadie, nadie podía aprovechar el conocimiento. Entonces esa era la manera en que iniciamos varios amigos y yo en el ajedrez. Bueno, yo recuerdo con mucho cariño, por supuesto, que cuando estábamos iniciando con el grupo del doctor Sánchez, Abel Cornejo, por supuesto, tantos jugadores buenos aquí en Chorrera, Carlos Lozano, mi persona, íbamos donde Osvaldo, que ya era un jugador experimentado y que bueno, tenía cierto recorrido, íbamos allá a la casa de él a recibir golpes. Me acuerdo que nos íbamos toda la tarde, porque tampoco había muchos relojes, ¿ah? Hoy en día hasta en los celulares uno puede descargar una aplicación para tener un reloj de ajedrez portátil, pero en aquellos tiempos habían aquellos relojes análogos rusos, ¿te acuerdas? Que arreglaba nuestro Claro, amigo Oliver, a quien por supuesto le mandamos el saludo, y era con esos relojes análogos, todos grandotes, que jugábamos allá en tu residencia, y bueno, eran unas prácticas realmente muy constructivas para todos nosotros, y también de las cuales aprendíamos mucho, porque tú en aquel tiempo como bien has dicho, no había la facilidad de internet, pero tenías una colección interesante de libros de la colección Escaque, una colección que me donaste algunos para el club y bueno, realmente han sido de mucho provecho para muchas personas. Y bueno, quisiera que nos hablaras un poquito de cómo fue que te interesaste para estudiar ajedrez e ir armando poquito a poquito esta biblioteca. bueno, yo poco a poco, como te dije, al principio era todo sin ningún tipo de estudio. Y escuchando a los demás hablar sobre apertura, sobre mediojuegos, ya me fui intrigando, ¿no? Y a conocer otro tipo de jugadores. Entonces, ya cuando yo siempre he sido un lector ávido de varios temas y viendo en las bibliotecas, por ejemplo, en diferentes almacenes en Panamá, encontré libros de ajedrez. Así que me tocaba ahorrar lo que podía y comprar lo que podía, así que poco a poco iba comprando. Me acuerdo que iba con mi esposa, que era mi novia en ese tiempo, y buscábamos los libros y así empecé a coleccionar y a leer más sobre el tema, sin ningún tipo de metodología, solamente leía lo que encontraba, el libro que encontraba lo leía y así poco a poco fui armando una colección eh, de libros de apertura, de mediojuego, muy poco de finales.
nunca fui, ha sido estudioso de los finales, que debe ser para la formación de un principiante, debe ser algo básico también. Claro. A mí lo que me importaba más era el mediojuego y el ataque, ¿no? Las jugadas de ataque. Entonces ahí fui conociendo los diferentes jugadores hasta llegar a conocer a mi jugador favorito, que es Mijail Tal. El mago de Riga, por supuesto, y hay que decirlo que fuiste poco a poco desarrollando un estilo bastante complicado, porque de verdad que era un estilo de ataque, un estilo complejo y que también, por supuesto, conservaba ese toque del ajedrez callejero, que es muy táctico y que se ve mucho en nuestro país. Bueno, hay otro aspecto que nos gustaría tocar, porque aparte de tu ser un ajedrecista importante para nuestra provincia, eres un pintor muy importante en nuestro país y que realmente tiene una carrera interesante, ¿no? Entonces quisiéramos saber de qué forma el ajedrez te ha impactado en tu obra artística. Ok, mira, Jesús, el ajedrez y el arte tienen en común eso, la creatividad. Entonces, a mí me gusta ver el ajedrez como una forma de arte. Me encanta ver las partidas creativas, la gente que inventa cosas nuevas, lo novedoso. Entonces, eso tiene mucho que ver con la pintura, que es básicamente creatividad. Y también el ajedrez me ha enseñado a planificar, me ha enseñado a pensar mejor lo que estoy pintando, lo que a preparar, lo que voy a trabajar. Así que yo pienso que sí tienen mucho en común y se complementan uno al otro. Por supuesto, y sabemos que hay ejemplos muy importantes de artistas, como por ejemplo Marcel Duchamp, que era un francés que tenía una fuerza considerable, inclusive casi en una ocasión fue campeón de Francia, quedó segundo, tercero, si no mal recuerdo, pero ser campeón de Francia es realmente un reconocimiento muy grande para un jugador, y que él haya estado tan cerca de lograrlo realmente es muy importante. Quisiéramos saber, por ejemplo, ¿qué tú opinas de estos grandes artistas que han tenido una relación cercana con el ajedrez? Sabemos que también Salvador Dalí tiene algunas pinturas con elementos de ajedrez. Entonces quisiéramos que nos hablaras un poco acerca de este tema. Bueno, en el caso, por ejemplo, de Marcel Duchamp, él agotó sus posibilidades creativas en la pintura, pero las encontró en el ajedrez. O sea, siguió desarrollando y él vio unas posibilidades infinitas de creación en el ajedrez. Por eso dejó la pintura prácticamente para dedicarse al ajedrez y retomó su arte de otra manera. Cambió su arte por completo. Se dedicó a las instalaciones, al ready-made, que es un tipo de arte, y por eso él es considerado el padre del arte moderno, del arte contemporáneo. Pero sí, el amor de él fue el ajedrez, ya en su segunda etapa creativa, y él se dedicó fue a competir y como tú dices, hizo muy buen papel como ajedrecista. Claro, y pintaba secretamente, si no mal entiendo, porque según lo que he leído, mientras su carrera ajedrecística, él tenía algunas obras que todavía estaba trabajando en ellas a medida que estaba trabajando en su carrera ajedrecística. Quisiera, porque nosotros, por supuesto, hemos visto mucho de tu trabajo y sabemos que en algunas pinturas inclusive has incluido piezas. Invitamos a todos los televidentes a buscar en Facebook las galerías de Osvaldo Herrera Graham, que son muy fáciles de ubicar. Ahí está el nombre en pantalla para que lo puedan ubicar. Y verán que en algunas pinturas, inclusive hay algunas piezas. También te hemos visto pintar elementos como el caballo. Tienes muchas pinturas de caballos grandes. Entonces quisiéramos saber si al momento de concebir estas pinturas visualizas las piezas. Sí, claro que sí. Muchas veces incluyo las piezas es como un homenaje precisamente al ajedrez. Tengo pendiente el homenaje a Tal, porque me parece que en cualquier momento lo voy a trabajar. Pero sí, muchas veces yo ocupo el ajedrez también para mantener la mente ocupada, para mantener un poquito de adrenalina, ¿no? En este trabajo de la pintura que es muy pasivo, es más de pensar, es más de calcular. Entonces, el ajedrez a veces me saca un poquito de la rutina. Pero sí, claro que sí, son pensadas y con el propósito de hacer un homenaje al ajedrez. Claro, alguna vez me dijiste, recuerdo conversando, que cuando hacíamos aquellas prácticas, aquellas birrias, como se le llama, por supuesto, que a veces inclusive amanecíamos jugando ajedrez, me decías que de alguna forma no podías pintar por estar pensando en el ajedrez, ¿no? Entonces también como que mucho ajedrez como que pudiera afectar
para desarrollar este arte en el cual tú trabajas? Sí, exacto. Ese es principalmente el motivo porque yo me alejé del ajedrez, de estudiar ajedrez y de competir. ¿Te acuerdas que participamos en torneos de ajedrez Interclubes. rápido, o los interclubes y todas esas cosas? Porque uno sale de la partida y ganes o pierdas, el cerebro te queda analizando, te queda funcionando. Y si pierdes más, si pierdes todavía más, Él no puede dormir. ¿por qué? Exacto, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no hice eso? Entonces la pintura también requiere que tú pienses mucho, que tú analices mucho. Entonces chocaban ahí. Entonces por eso tuve que dejar el ajedrez a un lado por un tiempo por eso. Ahora lo he retomado, pero más bien como hobby, ¿no? Como una distracción. Claro. Pero ya no me compite con la pintura. Claro, bueno, realmente tú tienes una carrera de torneos de clásico, me refiero a partidas largas, muy corta porque no has participado mucho en torneos clásicos, el que le llamamos tiempo este de 90 minutos por partida. Pero por supuesto que has tenido resultados muy interesantes. Recordamos el último interclube que fuiste con el Club de Ajedrez La Chorrera con nosotros, que tuviste una partida muy, pero muy importante, que tenías ganada contra un fuerte norteamericano, apellido Moore, que no sé si te recuerdas que al final fue tabla, pero estuviste ganado en gran parte de la partida. Fue una partida que se jugó en la biblioteca de la Universidad Nacional, ¿recuerdas? Sí, claro que me acuerdo que el señor estaba sorprendido porque no sabía de dónde había salido yo. Pensé, ¿tú de dónde saliste? Y no, sin elo, sin rating ni ¿De nada. dónde? Exacto, sin nada. Entonces el señor me pedía tabla y yo quería seguir. Y también me acuerdo en un momento, esta partida fue hace pocos años, pero yo no recuerdo si yo no había dormido bien anteriormente o algo, pero en plena partida me dormí. Y el señor pensaba que yo estaba analizando. Así que cosas que pasan, ¿no? Sí, claro. La cosa es que me dio tiempo a analizar bien y logré empatar la partida con el señor. Sí, bueno, la verdad es que un aspecto del ajedrez que es el que te ha cautivado, creo, siempre ha sido el ajedrez rápido, el ajedrez blitz. Inclusive ha sido campeón de la chorrera, de ajedrez rápido, en aquellos campeonatos que hacíamos allá en la década del 2000, torneos durísimos que estaban jugadores como Reinaldo Ábrego, Elías Jiménez, Tulio Navarro, Agustín Murillo, Oliver Ureña, grandes jugadores de ajedrez, el doctor Barría, por supuesto, el doctor Bonchón, Pedro Ferrín, muchos jugadores de ajedrez de aquella época. ¿Qué recuerdo te queda a ti de aquella época en donde todavía el ajedrez estaba naciendo en nuestro país? Tú sabes que hoy en día hay muchas academias privadas que hacen grandes torneos Sí. de 100 niños, que en aquel tiempo era algo no visto, ¿no? En aquel tiempo los torneos eran de 12, 13 personas máximo. ¿Qué recuerdo te queda a ti de aquellos inicios del ajedrez? Bueno, son muy buenos recuerdos, incluso todavía conservo los trofeitos que nos daban en las participaciones. Me acuerdo de otros jugadores, ¿te acuerdas de Benjamín Crespo. Benjamín Crespo, que era rapidísimo, ¿no? Sí. Era calculando, era muy Creo que bueno. hablas de Benjamín Rivera. Benjamín Rivera, exacto, Claro, sí. Benjamín Rivera, que me acuerdo que me sorprendía, cuando yo era novato me sorprendía porque él cogía un minuto para él y le daba 5 minutos al contrincante, lo mataba y venía otro a usar el tiempo que le quedaba y lo mataba. Entonces, Imagínate. para mí eso era sorprendente, ¿no? Claro. Y son muy buenos recuerdos porque son el inicio de tal vez lo que es ahora, ¿no? De la organización que hay ahora en el ajedrez y la cantidad de escuelas que tú hablas. Por supuesto. Entonces, para mí es un orgullo haber participado del inicio de todo eso. Y en aquellos tiempos venían muchos metros nacionales a la chorrera, el caso de Marco Haskin, no sé si recuerda, Sí, Mario claro que Hay sí. también, por supuesto. Habían torneos muy interesantes que se hacían aquí en la chorrera, organizado principalmente en aquel tiempo por el maestro Suárez y también por el doctor Barría, que eran las Claro dos que sí. personas que trabajaban mayormente el ajedrez. Claro que sí. Y una anécdota, te cuento, Jesús, así como ustedes iban a mi casa a practicar el ajedrez, de repente llegaba gente a retarme a la casa. Entonces, de gente de Panamá, entonces, que yo no conocía. Entonces, no, que me dijeron que tú juegas ajedrez y que no sé qué, y venían y me retaban y quedamos enfrascados jugando. Era como los samuráis, ¿ah? Como una cosa Sí, así. o el tiempo del oeste. Sí, exacto, que me dieron usted juega, así que tiene que jugar. Así fue conocido al maestro Marco Haskin,
porque un día de repente llegó a mi casa a retarme, entonces no, empezamos a jugar y a conversar de cosas y después el fin de semana siguiente regresó y ahí trabamos una amistad, ¿no? Sí, por supuesto. Pero cosas, anécdotas que pasaban. Ahora, antes de iniciar el programa estuvimos hablando un poquito acerca de cómo la pandemia ha afectado no solamente el ajedrez, sino también de alguna forma el arte en el cual tú trabajas, ¿no? Quisiera que nos hablara un poquito de cómo es la vida en la pandemia, ahora que no hay exposiciones de pintura. Tuve la suerte, por supuesto, de ir a algunas exposiciones de Osvaldo Claro, en Panamá. Quisiera que nos hablaras cómo ha cambiado la vida para los artistas plásticos, los pintores, en medio de esta crisis, ¿no? Que debe ser muy difícil, por supuesto. claro, en cierta forma, al principio fue un shock. Eh, los artistas quedamos prácticamente en el aire con las galerías cerradas, los lugares de exponer todos cerrados. Y de repente todo empezó a funcionar de nuevo de manera virtual. Con la tecnología se fueron adaptando los artistas y los organizadores, las galerías empezaron a trabajar online, empezaron a surgir exposiciones virtuales y ya era mucho más fácil que antes, por ejemplo, exponer en México, en Perú. Yo he tenido exposiciones en Ecuador, en Italia, ahora con la pandemia, cosa que antes era mucho más En complicado. Corea, si no me equivoco, también, ¿verdad? Exacto. Antes uno tenía que enviar la obra, era todo un proceso. Ahora la tecnología lo ha facilitado mucho porque solamente se envía la foto y si la persona está interesada, entonces ya se logra una negociación. Pero antes era todo más complicado. Así que por esta parte creo que ha sido beneficioso para los artistas y sus exposiciones. Incluso para las ventas, las galerías online están surgiendo cada vez más y las negociaciones se hacen por WhatsApp, se hacen por Zoom. O sea, si el artista tiene la disposición, tiene todas las herramientas para lograrlo. Ahora, crees que todos los artistas están teniendo este realce o tú crees que el artista que está iniciando, aquel artista que todavía no se ha dado a conocer, la está pasando muy difícil? Bueno, al principio de la pandemia sí nos reunimos varios pintores y conversamos casualmente eso, que los muchachos nuevos que no se han dado a conocer aún la estaban pasando muy mal. Los que teníamos cierto nombre, ya los clientes nos buscaban, entonces teníamos esa facilidad. Entonces, en conjunto surgió una iniciativa en Instagram, varios curadores de arte y amantes del arte, para que los artistas nos uniéramos y el que lograba ventas aportaba para la venta del siguiente artista. O sea, fue como, ¿cómo te explico? ¿Cómo me puedo explicar mejor? Fue como, no como un teletón de arte, tanto como un teletón, sino como algo que funcionaba, que el que vendía ayudaba al siguiente a vender, ¿no? Y eso se mantuvo como por 3 meses y se vendieron más de 100 cuadros. O sea que muchos artistas fueron beneficiados por esa iniciativa. Muy bien, perfecto. Y bueno, sabemos que también algo que haces tal vez como hobby o como complemento de tu labor es dar clases de arte. Antes de la pandemia, por supuesto, tenías grupos a los cuales le dabas clases, pero ahora me has contado de que estás trabajando también por Zoom. Quisiera que le hablara un poquito a los televidentes, ya que no te dedicas a dar clases de ajedrez, que por lo menos le hables a los televidentes un poquito acerca de esto y que nos dejes tu teléfono, por supuesto, para en caso tal de que a alguna persona le interese, pueda contactarte Claro, para recibir clases de arte de un profesional. claro que sí. Sí, yo siempre, hace muchos años empecé a dar clases en Panamá y tenía dos grupos, cuando llegó la pandemia tenía dos grupos de pintura, tenía dos grupos grandes. Eh, Al llegar la pandemia se cerraron todas las escuelas donde, el lugar donde yo daba las clases y quedé 2 meses sin nada. Entonces, por iniciativa de las propias alumnas, empezamos a dar clases por Zoom, así que me tocó aprender y así fui poco a poco empezando y a sumarse más alumnas, más personas interesadas en el arte. Y bueno, hasta el momento seguimos dando las clases. Son bastante divertidas, la verdad, por el Zoom, a pesar de que no estamos juntos, no estamos compartiendo juntos, pero de alguna manera u otra, las clases unen a las personas y tienen un proyecto en común y se ayudan entre ellos y comparten opiniones. Y bueno, también es un momento como de desestresarse para los alumnos.
Te doy mi teléfono 6694-2021 y a la orden a las personas que estén interesadas en tomar clases. ¿Nos lo repites, por favor? 6694-2021. Muy bien. Y también, como saben, ya les hemos dicho, en Facebook pueden entrar a Osvaldo Herrera Graham y En también Instagram Instagram también. también, ¿cierto? Exacto, sí. ¿Cómo te encuentras en Instagram? Arroba Herrera Graham Artist. @ Herrera Graham Artist. Ok, Artist, sí, exacto. muy bien. Bueno, con esto nos vamos a ir directamente al cambio comercial y al regreso tendremos el mago de Riga Chorrerano tirando pieza en pantalla para todo Panamá. No se nos vayan que estamos de vuelta en breve.